Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Antropohistoria. Soy José Antonio Cabezas, escritor e historiador, y hoy voy a tratar un tema que me parece bastante interesante. Voy a hablar sobre la opresión que sufrió la región de Galilea en los tiempos de la ocupación del Imperio Romano, un tema que trato con más extensión en mi libro Jesús de Nazaret, Nacimiento e Infancia en Galilea, y que forma parte de una colección de 4 obras sobre este personaje histórico. Como sabemos, las tierras de Galilea, como ocurría en otras regiones que conquistaban los romanos, eran propiedad de Roma y estaban controladas por los romanos. Por lo tanto, el imperio podía exigir, y de hecho lo hacía, el pago de tributos correspondientes a quienes trabajaban sus campos. Sin embargo, la distribución del territorio galileo era desigual y compleja. Si os parece bien, ponemos nuestra intro y comenzamos el programa. Antropohistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas. Las tierras de Galilea, como ocurría con todas las regiones que conquistaban, eran de la propiedad de Roma y estaban controladas por los romanos. Por lo tanto, el imperio podía exigir, y de hecho lo hacía, el pago de los tributos correspondientes a quienes trabajaban sus campos. Sin embargo, la distribución del territorio galileo era desigual y compleja, ya que toda esta zona estaba administrada realmente por Herodes Antipas. Es posible que este tetrarca, vasallo de Roma, por las herencias recibidas, gozara de grandes extensiones de fértiles tierras en el valle de Yisreel, situado al sur de las montañas de Nazaret, y que tuviera algunas propiedades en los alrededores de Tiberíades. De hecho, Antipas, según contaba Flavio Josefo en la Guerra Judía, obtuvo 200 talentos de las rentas que producían sus tierras de Galilea y Perea. En muchos casos, los soberanos podían ceder tierras a sus familiares, a los funcionarios de la corte, a los militares veteranos, que pasaban a convertirse en grandes terratenientes. Estos grandes propietarios, por lo general, podían permitirse vivir en las ciudades con grandes comodidades, gracias a las rentas que obtenían de los arrendamientos de sus tierras a los lugareños. Los contratos que establecían con los campesinos eran normalmente muy exigentes, llegando incluso a oprimirlos sobremanera para la obtención de los mayores beneficios posibles. Pero lo peor era que no siempre eran los propios terratenientes los que controlaban sus posesiones, sino que dejaban esa labor a unos administradores que actuaban en su nombre. Uno de los aspectos más característicos de las sociedades agrícolas del Imperio Romano era la gran desigualdad de recursos que había entre la enorme mayoría de la población campesina y la pequeña élite que vivía en las urbes. En efecto, existía un gran número de campesinos que trabajaban en las tierras de su propiedad, normalmente ayudados por los miembros de su familia, pero también había una masa bastante amplia de simples jornaleros, muchos de los cuales vivían a medio camino entre el trabajo esporádico y la mendicidad. Pero, ¿cómo se legitimaba este duro régimen desde el poder para que no se desplomara? Se hacía, entre otros medios, mediante una política de exacción y tributación que se justificaba como una obligación que los campesinos tenían adquirida con la élite, por el simple hecho de que ésta defendía el país, protegía sus tierras y realizaba diferentes servicios administrativos. De hecho, no se producía una reciprocidad entre los campesinos y las élites, sino más bien una clara imposición
que se sintetizaba en los conceptos de exacción, tributo y redistribución desde el poder. El Imperio Romano era el primero que exigía claramente el pago de tributos como el tributum soli o el tributum capitis. El primero, el tributum soli, se correspondía con el producto de la tierra cultivada y equivalía a la entrega de un cuarto de la producción total cada 2 años. El segundo, el tributum capitis, se pagaba por cada uno de los miembros adultos de la familia. Concretamente, cada persona pagaba de forma anual un denario, los hombres desde los 14 y las mujeres a partir de los 12 años de edad. La responsabilidad de organizar la recaudación de los mismos recaía a los reyes vasallos, y la negativa a pagarlos era considerada como una rebelión contra Roma. Además de estos pagos, y de la misma forma que su padre, Herodes Antipas, contaba con su propio sistema de impuestos. Pero, ¿cómo se organizaban estos impuestos? Lo más normal era que se contara con unos recaudadores que pagaban una determinada cantidad al rey y que después se empleaban a fondo para extraer para ellos mismos el máximo beneficio posible de la población. En los evangelios aparece frecuentemente la figura de los publicanos, los telonais, en referencia a estos recaudadores de impuestos. Pero no eran los únicos que existían. Entre todos los recaudadores había que diferenciar al menos 3 categorías que formaban una trama que podía parecer compleja. En la cima de esta red de cobradores se encontraban las grandes familias a las que Roma confiaba la recaudación de sus tributos. Estas familias tenían también sus propios intereses y, como cabía esperar, enviaban a los siervos a realizar el trabajo sucio del cobro a las aldeas o a los pueblos del campo o del lago. Por debajo estaban los jefes publicanos, los denominados architelonai, como Zaqueo, que acordaban con los dirigentes la recaudación de los impuestos de alguna zona específica. Y finalmente estaban los conocidos publicanos, los denominados telonai de los evangelios, de los que antes hablé, que eran los siervos o los esclavos que ejecutaban de forma directa la hostil tarea del cobro, siempre bajo el mando de los grandes recaudadores y de los jefes de los publicanos. No está muy claro si desde el templo de Jerusalén existía alguna otra tasa de tipo sagrado. Sabemos con certeza que en los tiempos de Herodes I el Grande se recaudaban diezmos, pero no es seguro que se hiciera en la Galilea de su hijo Herodes Antipas, ya que esta región pasa a ser una jurisdicción apartada de Judea. De hecho, los especialistas todavía discuten sobre si los galileos pagaban este tributo o si los sacerdotes de Jerusalén empleaban unos u otros medios para presionar a los campesinos de esta zona en tiempos de Jesús. Hay 2 posturas diferenciadas sobre este tema. Por un lado están los autores que piensan que por esta fecha los galileos pagaban diezmos y tributos al templo, y por otro lado los que creen que no lo hacían. En el caso de que sí se pagaran, la carga impositiva total seguramente era tediosa, tanto que a una gran parte de las familias se les iba 1/3 o la mitad de su producción en impuestos y tributos. La presión fiscal, a la que también se le podía sumar las malas cosechas, seguro que llevó a perturbar el ánimo de los galileos, que veían como un espectro la posibilidad de caer en la deuda o de quedarse sin propiedades y sin recursos para sobrevivir. De hecho, se puede apreciar que muchos pasaron a ser jornaleros o comenzaron a vivir de una forma muy penosa en busca de trabajo por las tierras ajenas. Incluso otros llegaban a venderse como esclavos, a pedir como mendigos o a vivir del pillaje, o en el caso de muchas mujeres, a caer en el mundo de la prostitución. Tanto fue así que se puede afirmar que el endeudamiento y la expropiación de los pequeños agricultores fueron algunas de las mayores tragedias de la época romana. A todo esto hay que sumar además la tensión que provocaba todo el proceso urbanizador que se estaba llevando a cabo en Galilea. Antipas se encargó de reconstruir la ciudad de Séforis y de edificar Tiberíades, la nueva capital de esta región. Las grandes obras, evidentemente, agravaron más la situación de los campesinos, sobre todo en las 2 primeras décadas de su reinado, cuando posiblemente se vivió una situación asfixiante que minaba esa tradicional mentalidad judía de creerse el pueblo elegido por Dios. Sin embargo,
esta realidad no era nueva. En el año sexto después de Cristo, al poco tiempo de la muerte de Herodes I el Grande, se produjo una clara muestra de antirromanidad y descontento por la situación fatigosa que estaba generando la presión fiscal. Me refiero al caso de Judas el Galileo, hijo de Ezequías, que durante la niñez de Jesús se revolvió contra Roma a causa de la intención que la entidad imperial tenía de elaborar un censo en Judea, con fines fiscales y de control de la población en general, después del derrocamiento de Arquelao, hijo de Herodes I el Grande. Esta situación tirante se dio cuando Roma anexionó Judea al imperio como una provincia subsidiaria de Siria. En este tiempo, por otro lado, Séforis se seguía utilizando como el centro administrativo principal de Galilea, hasta que tras el levantamiento de Judas quedó arrasada e intervenida por las tropas romanas. En cuanto que Antipas tomó el poder, la reconstruyó, ya que era consciente de que tenía una posición estratégica excepcional. Desde su situación, sobre un pequeño alto, se dominaban las fértiles tierras de todo el contorno. Era el mejor punto para establecer la capital de la región de Galilea, aunque solo mantuvo esta función hasta los años 18 o 19 después de Cristo, cuando se fundó Tiberíades para tomar el testigo. Esta nueva capital se construyó en la orilla del lago de Galilea, sobre el terreno de un antiguo cementerio. En los tiempos de Jesús, en Séforis habitaban entre 8 y 12.000 habitantes, y en Tiberíades en torno a los 8.000. Las ciudades del Imperio Romano se construían fundamentalmente como residencias de las clases dirigentes, aunque también se pueden encontrar en ellas los gobernantes, militares, funcionarios, administradores, jueces, notarios, recaudadores de impuestos, grandes terratenientes y responsables de almacenar la producción. Desde las urbes, por lo tanto, se administraba todo lo relacionado con el campo y además se extraían los impuestos. Por el contrario, desde el campo galileo se debía abastecer a estas dos ciudades que, claro está, no contribuían a la producción agrícola. Como era de esperar, los campesinos se veían obligados a aumentar su producción para poder mantener a las clases dirigentes y a toda la población urbana. No obstante, había gente del mundo rural, como los artesanos, que encontraban trabajo en las obras de la construcción de las dos urbes y en otros servicios propios de las ciudades. En definitiva, desde Séforis y Tiberíades se administraba toda Galilea, y por vez primera, los campesinos se sintieron mucho más presionados y controlados de cerca por los gobernantes herodianos. Las costumbres que desde mucho tiempo atrás tenía la familia Galilea de sustentar un sistema de producción diversificado para cubrir sus necesidades básicas, o para el mercado de intercambio y de mutua reciprocidad entre los vecinos de las aldeas, ahora se veía alterado por la imposición del monocultivo. Este nuevo sistema de explotación agrario era más interesante para los grandes terratenientes, ya que buscaban el aumento de la producción, el facilitar el pago de los impuestos y el poder negociar con el producto almacenado. Era un cambio que trastocaba toda la forma de vida tradicional, y eso sumado a las circunstancias que hemos analizado y como se ha comprobado con la revuelta de Judas el Galileo, pasó factura. Además de este cambio de sistema de producción en Galilea, en estos años también empezaron a circular monedas de plata que fueron acuñadas en Tiberíades por Herodes Antipas. La potenciación del régimen monetario también era interesante para los gobernantes porque facilitaba la compraventa de productos y el pago de los tributos a Roma, que a su vez usaba la moneda como forma de pago frecuente para los soldados. Asimismo, el sistema monetario permitía a los ricos acumular mejor sus ganancias. En este sentido, por un lado, las piezas de oro y plata se utilizaron habitualmente para la acumulación de fortunas, que servía a su vez para alcanzar mayor reputación pública, honor y poder, mientras que por otro lado, las monedas de bronce se emplearon más para el intercambio de productos. Estas piezas de menor valor eran las que manejaban comúnmente la gente del campo y los más desdichados, esto es, los más desfavorecidos por la nueva situación.
Jesús de Nazaret, en este cruel contexto, pudo observar la creciente desigualdad que en favor de la minoría privilegiada provocaba pobreza, inseguridad, endeudamiento y la desintegración de muchas familias campesinas que en muchos casos perdieron incluso sus tierras. También se percató del gran número de casos de personas que acababan como jornaleros en la indigencia o en la prostitución. Por tanto, cabe preguntarse si esta nueva situación pudo haber sido uno de los detonantes para que Jesús iniciara su predicación por las aldeas de Galilea. Está bastante claro que tanto la predicación de Jesús por ciertas zonas de Galilea como su mensaje del reino de Dios encarnaban una fuerte reprobación de estas injustas situaciones. A esto hay que sumarle la mentalidad de los judíos de esta época, que estaba totalmente empapada de un mesianismo concebido como una cosmovisión sustancial de la realidad. Jesús concebía el Imperio Romano como un adversario del reino de Dios, o lo que es lo mismo del pueblo elegido por Yahvé, cuya venida creía inminente. En este sentido, actuó como un maestro o guía hacia el camino que llevaría al reino. De una forma diferente a la rebelión de Judas el Galileo, por ejemplo, el nazareno se enfrentó a un nuevo orden, el romano, establecido, que desestabilizaba los esquemas mentales de la tradición judía. Esto es lo que puede extraerse entre líneas de los evangelios, aunque sin perder de vista que sus autores, en el proceso de creación de los textos, se sirvieron de las fuentes judías del Antiguo Testamento, además de recibir otras muchas influencias externas. Jesús, además de predicar la venida del reino de Dios, aparece en los evangelios como un defensor de los más desfavorecidos y como un crítico de los más poderosos de la sociedad de su tiempo. Queda claro, según los textos, que el Galileo no simpatizaba con el programa sociopolítico que promovía Antipas, favoreciendo los intereses de los poderosos frente al hundimiento de los más débiles. Es evidente que en los textos, y esto no parece una omisión casual, no se menciona ninguna visita de Jesús a las ciudades de Séforis ni Tiberíades, lo cual parece bastante extraño dada la importancia de ambas urbes. Algunos especialistas opinan que el maestro las evadió para evitar una confrontación de su mensaje con el sentir de las élites. Quizás pensó que interviniendo en las poblaciones más pequeñas o las aldeas con su discurso del reino de Dios tendría mayores implicaciones sociales. Al mismo tiempo, atendiendo a la opinión de otros autores, puede que Jesús también intentara evitar la peligrosa cercanía de Antipas y para ello se movió por la región fronteriza de Cafarnaúm, que en caso de necesidad le daba la posibilidad de huir de sus dominios cruzando el lago de Galilea. Esta suposición parece bastante verosímil, ya que Jesús era portador de un mensaje bastante comprometido para el tetrarca. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo.